Los bulbos son los enemigos más icónicos de toda la saga, y esto se debe no solo a su pronta aparición en cada una de las entregas, sino también a su gran variedad de especies. Por lo que en este video te presentaré los diferentes tipos de bulbo que existen en Pikmin. Empezando por su fase de larva, en la cual los bulbos cuentan con una piel muy frágil pero con la capacidad de alimentarse de forma independiente sin necesitar de su progenitora. Después de su primer cambio de piel, estos se convierten en bulbo albino enano, los cuales pasan la mayor parte del tiempo ocultos bajo tierra para evitar ser devorados por otros bulbos más grandes. Son más activos por la noche cuando son difíciles de ver, no se puede saber a qué especie pertenece hasta que no vuelva a cambiar de piel. Podría parecer que los bulbos enanos son la siguiente fase en la vida de los bulbos, pero esto no es así, ya que por lo menos estos son parte de otra familia la cual se mimetiza para poder coexistir junto a los bulbos. Algunos de estos no solo imitan el color sino también algunas de sus habilidades, como en el caso del bulbo enano naranja, el cual tiene la capacidad de detectar enemigos de manera más efectiva como su semejante el bulbo naranja, aunque también hay excepciones, como el bulbo de las nieves, el cual no puede replicar el pelo del bulbo albino. Siguiendo con la sucesión natural, los bulbosos enanos y los bulbos glacial enanos, si son tal cual la tercera fase larval en la vida de los bulbos de cada una de sus especies, claro está, compartiendo algunas de las características que los distinguen, como el de seguir rutas en el caso del bulboso o el de generar cristales de hielo como el glacial. Una vez el bulbo alcanza su fase adulta, este crece en alguno de los siguientes. Bulbo común, estos cuentan con una pigmentación escarlata con motas blancas, son cazadores nocturnos que van tras las presas más pequeñas, sobre todo si éstas entran a su territorio. Bulbo naranja, con una piel anaranjada y manchas negras, estos bulbos suelen ser los que son más irritables y fáciles de despertar, por lo que acercarse a ellos aunque sea de espalda puede no ser tan efectivo como con otros tipos. Bulboso moteado, a diferencia de los demás bulbos, este no espera pasivamente a que las presas se acerquen a él, sino que él marca un camino el cual sigue en busca de alimento, por lo que, al entrar en su hábitat, lo mejor será observar su patrón. El bulbo peludo apareció únicamente en Pikmin 2, cuenta con una capa de pelo blanco que cubre su lomo, este le sirve para mantener el calor, lo cual le permite adaptarse a climas fríos, aunque sus folículos son muy frágiles por lo que los perderá si se sorprende. Bulbo glacial, este bulbo cuenta con unos cristales de hielo que cubren su lomo, el cual también utiliza para congelar pequeñas criaturas. Gracias a diferentes procesos celulares que se efectúan en su cuerpo, es capaz de resistir el frío. Por su parte, el bulbo dragón, secreta en su piel una sustancia como la cera, la cual es altamente inflamable. Su piel posee la capacidad de disipar el calor, con lo cual protege sus órganos internos. Bulbo vermilengua, en lugar de utilizar su boca como la mayoría de los bulbos, estos usan sus lenguas para capturar presas que se encuentran en lugares altos. Son igual a los otros bulbos en su fase larval, solo llegan a utilizar su lengua una vez alcanzan la madurez. Mole acuática, mediante un proceso evolutivo, estos parientes cercanos de los bulbos comenzaron a adaptarse, perdiendo sus ojos en el proceso pero ganando un mejor olfato. Al ser criaturas acuáticas, estas se alimentan esencialmente de insectos que posan en el agua. Bulbo gigante, al comenzar el proceso reproductivo pueden llegar a suceder errores, los cuales como consecuencia permiten que algunos bulbos tengan un desarrollo anormal. Los bulbos gigantes son especímenes poco comunes, los cuales cuentan con mayor fuerza, tamaño y agresividad a diferencia de los comunes, sin embargo estos nunca alcanzan la madurez sexual, por lo que son estériles y no llegan a reproducirse. Bulbikmin, podría parecer que es un bulbo, aunque en realidad pertenece más bien a la familia de los Pikmin. A diferencia de los demás Pikmin que habitan en cebollas, este parásito vive dentro de su huésped, en este caso un bulbo. Esto lo consigue enterrando sus miembros como si fueran raíces en el sistema nervioso del bulbo. Mediante secreciones hormonales consigue controlar todas las funciones del huésped, aunque no puede suprimir el apetito de estos. Al igual que el Bulbikmin, el bulbo mohoso enano, es un bulbo el cual fue infectado, esta vez por un hongo, el cual lo controla para que vaya esparciendo sus esporas mientras camina, sin importarle su huésped.
Bulbo emperatriz, al ocurrir una repentina disminución de las especies que sirven de alimento, el obisaco de la hembra más grande de la zona empezará a hincharse, estas asumen un papel de matriarca en su grupo. Aquellos bulbos machos que no estén implicados en la reproducción pueden llegar a sufrir un cambio de sexo espontáneo. Bulbo emperador, es el miembro más grande de la familia de los gusapérridos, se la pasa mayormente oculto bajo tierra, en su gran joroba crece moho en tiempos de lluvia lo que le permite camuflajearse de una excelente manera. Bulbo imperial, este es un bulbo emperador, pero en una edad más avanzada. Ya no le es necesario estar en grupos, por lo que deciden separarse de la manada. Estos no solo utilizan sus lenguas como un joven bulbo emperador, sino que también usan sus piernas para saltar sobre sus presas y aplastarlas a gran velocidad. Para poder determinar la edad de uno se cuentan los anillos de piel calcificada que parecen ser un caparazón. Como puedes ver, estas criaturas pueden llegar a ser muy hermosas y fascinantes. En este caso estamos hablando de animales ficticios por lo que no importa realmente lo que hagamos con ellos, sin embargo recuerda que existen animales los cuales sí deben ser respetados en la vida real. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete, aquí te dejo un video sobre cómo enfrentarte a ciertos enemigos en Pikmin 1, adiós.